Hola a todos, buenos días. ¿Cómo van? Hola Nicolás, buenos días. Perfecto. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Muy, gracias, Nicolás. muy bien, Nicolás, gracias. Perfecto, me alegra mucho. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado hablando sobre modelo ahorro-inversión en economía abierta. Espérenme. Ok, entonces estamos hablando de modelo ahorro-inversión en economía abierta. Habíamos dicho que XNDQ tenía pendiente negativa, por lo que si Q se apreciaba, si los precios aquí aumentaban en la economía local, pues se reducían las exportaciones y aumentaban las importaciones, es decir, se reducen las exportaciones netas. Si Q se devaluaba, es decir, si los precios locales son menores, pues van a aumentar nuestras exportaciones y se van a reducir nuestras importaciones, es decir, va a aumentar las exportaciones netas. Eso explicaba esta pendiente negativa. Y ese menos I, que era la salida neta de capital, pues habíamos dicho que era perfectamente inelástica, porque todos los elementos que componen a S están fijos, son exógenos, y la inversión está únicamente determinada por la tasa de interés internacional, que también pues está dada por los mercados internacionales, es decir, la podríamos considerar como una variable exógena. Entonces, esto decía que ese menos I era fijo. Ahora vamos a hacer varios cambios, varios choques sobre este modelo para tratar de predecir, bueno, qué le pasaría al nivel de competitividad de la economía, qué le pasaría a la balanza comercial de la economía. Y pues acuérdense que nosotros habíamos dicho que XN en equilibrio es igual a S menos I. Es decir, las exportaciones netas se traducen como salidas netas de capital. Entonces, tener déficits comerciales era consistente con invertir más de lo que se ahorra, o tener superávits comerciales es consistente con ahorrar más de lo que se invierte. Entonces, vamos a ver qué le sucede a todo ese balance ante estos cambios. Entonces, para un choque de política fiscal local, suponga el gobierno local decide implementar la política fiscal expansiva, aumentando el gasto público y reduciendo el nivel de impuestos. Entonces nosotros habíamos dicho, voy a anotar por aquí, que ese era el ahorro nacional, esto era Y menos C menos G, vamos a esto. Eso era S. La inversión era una función de la tasa de interés real, pero internacional. Perfecto. Entonces, si el gobierno aumentara el nivel de impuestos, ¿qué curva se desplazaría? ¿La demanda de moneda local o la oferta de moneda local? ¿Qué creen ustedes?
Si reduce impuestos. Las dos, aumenta gasto público y reduce el nivel de impuestos. Aumentaría, ¿no? ¿Qué aumentaría? El, la oferta, diría yo. Pero, o sea, Se mantiene igual. diría que aumenta, pero no estoy seguro por los Entonces, impuestos. entonces revisemos esto. S es Y menos C menos G. Si G aumenta, si el gobierno está gastando más en bienes y servicios, ¿qué le va a pasar al ahorro nacional? Pues se reduce, ¿cierto? Ahora, si se reduce el nivel de impuestos, si ahora las personas les cobran menos impuestos, ¿qué le pasaría al consumo de los hogares? Aumenta. ¿Cierto? Entonces, en definitiva, ¿qué le va a suceder al ahorro nacional? Va a disminuir. Es decir, la oferta de moneda nacional se va a desplazar hacia la izquierda. Puede ser por cualquiera de los dos cambios, aumento en gasto público y reducción del impuesto, o los dos, cualquiera de los dos. Disculpa, Nicolás, ¿cómo es que afecta la reducción de los impuestos a la oferta de moneda? Como se reducen los impuestos, Juan Ignacio, aumenta el consumo de los hogares y como aumenta el consumo de los hogares, pues se reduce el ahorro nacional. Ah, vale, perfecto, gracias. Bien. O sea, los dos efectos van hacia el mismo sentido, a reducir la oferta de ahorro nacional. Entonces antes, este era nuestro equilibrio. Voy a colocar esto así. Entonces teníamos un nivel de exportaciones netas, llamémoslo de XN0, como el inicial, el nivel de tasa de cambio Q inicial. Al reducirse la oferta de moneda nacional, pues ¿qué va a ocurrir? Ahora la moneda va a tener más valor, que va a haber menos oferta, menos moneda nacional. Es decir, se aprecia o se devalúa en términos reales la canasta local. Se aprecia, ¿cierto? Se aprecia. Entonces las cosas van a costar más relativo al exterior. Es como si ahora, ¿se acuerdan en ese ejemplo que hicimos la clase pasada de dos hamburguesas de Estados Unidos por una de acá? Ahora nos dieran 5 hamburguesas de Estados Unidos por una de acá. La de acá va a ser mucho más costosa. Si acá aumentan nuestros costos, ¿qué le ocurriría a las exportaciones? Solo a las exportaciones de nuestro país. Se disminuyen, ¿no? Exacto, se reducen. Si ahora pues nuestras hamburguesas son mucho más costosas, no tienen que ser hamburguesas, cualquier otro bien o servicio, son mucho más costosos, pues vamos a exportar menos. Y si nuestros bienes y servicios son mucho más costosos, pues vamos a importar más bienes y servicios del exterior. Es decir, las exportaciones netas se van a reducir. O sea, se podría concluir que el PIB bajaría. Eh, pues en realidad permanece constante el PIB porque acá estamos diciendo que Y está quieto, porque es que hay un balance. Esto es, aumenta G
aumenta C, pero disminuye XN. Ok, Entonces, es decir, la ecuación, esa es una buena pregunta, la ecuación sigue siendo esto, igual a C más I más G más XN. ajá, No va a cambiar, pero lo que sucede es que eh, por el reducción de impuestos y aumento del gasto público, este aumenta, y ese aumento se ve compensado con la caída en XN, pero sigue siendo el mismo Y. ok, ok. Bien. Y pues este gráfico también tiene todo el sentido porque fíjense que pues, si el gobierno está gastando más en bienes y servicios, pues muy seguramente va a gastar también en bienes importados. Es decir, va a aumentar las importaciones de bienes y servicios, lo que hace que pues XN se reduzca. ¿Ok? ¿Les queda alguna duda hasta acá de política fiscal local? No, Bien. Entonces ahora vamos a ver qué ocurriría si existe una política fiscal el extranjero. Nicolás, qué pena, una pregunta. Ahorita, no sé si te entendí mal, no tengo tan buena conexión. Ahorita decías que el Y, o sea, que la producción se quedaba igual. ¿Por qué sabemos eso? Porque en realidad Y se determina por otra, o sea, es decir, esta es la definición de Y, estos son los componentes de Y. Nosotros así lo definimos. Pero Y en realidad está determinado, que es algo diferente, por F de K de L. Es decir, si cambiara la cantidad de capital que hay en la economía o la cantidad de trabajo que hay, cambia Y. Pero acá lo único que ocurre es que aumenta C y aumenta G, pero como XN se reduce, pues este aumento va a estar compensado por esa reducción en XN. Entonces Y al final no va a cambiar. Vale, perfecto, ya. Bien. Esto es en el largo plazo, esto de acá. Es decir, es como si nosotros comparáramos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que son más o menos, promedio per cápita, que son más o menos como $60.000 al año, y el de Colombia, que son como $18.000 al año. Eso es el largo plazo. Eso es en promedio qué tanto ganan los integrantes de esos países. Y en la estructura general de largo plazo. Más adelante, la otra clase, vamos a arrancar a ver un modelo que es el modelo ISLM, que nos permite analizar las fluctuaciones. Entonces ahí la respuesta va a ser si va a cambiar el PIB y vamos a ver por qué cambia el PIB y qué determina la tasa de crecimiento del PIB. Sí, Enrique, yo creo que será después de semana de receso. Es decir, pues todavía no quiero comprometerme con un día, pero seguramente será la semana del 12 de octubre, que esa es cuando entramos. O sea, puede ser martes 13, ¿no? Eso suena como tenebroso, mejor viernes 16 de forma tentativa. Después decidimos bien. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué ocurriría cuando existe una política fiscal en el extranjero. Suponga que alguna economía grande y abierta, ¿qué quiere decir esto? Que puede influir sobre los mercados de ahorro mundiales, eleva su gasto público y reduce su nivel de impuestos. ¿Qué le ocurre a la economía local, que pues es pequeña y abierta?
volver a copiar estas ecuaciones. Les voy a hacer una pequeña pregunta de selección múltiple con esto. ¿Ok? Todos atentos. La pregunta es, ahí ya les debe aparecer, ¿qué variable de la economía local, ojo, de la local, cambia ante esta política fiscal del extranjero? Se eleva el gasto público y se reduce el nivel de impuestos. Cambia C, local, cambia G, local, o cambia la inversión local, o ninguno. Nicolás, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, claro, si quieren háganmela por interno. Acuérdense que estos quizzes, pues creo que son mucho más fructíferos si son individuales, pues para sus exámenes luego. Estoy respondiéndole a todos, qué pena si me demoro un poco. Nicolás, Sí, es que Pedro Camacho me escribió que no se pudo conectar a la clase, entonces que te mando un correo para que lo revises. está bien. Gracias.
¿Listo? ¿Nos podrías dar un minutico más, porfa, Nicolás? Está bien. ¿Listos? No, no, pero. Ok. Listo. Entonces se cierra la pregunta. ¿Ok? En 5, 4, 3, 2, 1. Porfa, todos contesten. Todos contestaron. Mostrar respuestas. Entonces supongo que una economía grande y abierta que puede influir sobre los mercados de ahorro mundiales. Es decir, si cambia el ahorro mundial, ¿qué variable cambiaría? Pues se reestrella, ¿cierto? Eleva su gasto público y reduce su nivel de impuestos. Eso quiere decir, ese cambio, como esto es sobre una economía grande y abierta, va a afectar todo el ahorro que existe en el mundo. Si existe mucho ahorro en el mundo, pues la tasa de interés debería reducirse. Si existe poco ahorro en el mundo, la tasa de interés debería aumentar. Ahorita recordamos eso porque esto ustedes ya lo vieron. Es decir, cambia R, estrella. Y si cambia R estrella, ¿qué variable cambiaría? Pues la inversión. El consumo está determinado por consumo de subsistencia interno, Producto Interno Bruto interno y nivel de impuestos interno. Eso no va a cambiar. El gasto público no cambia porque pues es de la política interna. Nuestra conexión con el mundo está dado a través de la inversión. Ok.
Entonces, la tuvo bien casi todo el mundo. Denme 2 minutos mientras arreglo acá las respuestas. Por favor. Nicolás, hablas con Julián García. ¿Cómo estás? Aló, Nicolás. Hola, Julián. Hola. Yo la clase pasada no logré hacer el quiz por fallas técnicas. El internet falló completamente. Entonces no sé si mi hermano logró decirte. Entonces, pues no sé cómo podemos validar ese quiz o algo por el estilo. Eh, Julián, lo de siempre, al final pues yo tengo en cuenta un número de quizzes promedio por el cual faltaron por esas razones. Por el momento pues no hay mucho que hacer. Eso es solamente al final. Listo, listo. No hay problema, gracias. Cualquier tipo de falla técnica, que sea forma de internet, faltaron, cosas así, va a contar para esas preguntas. ¿Ok? Entonces aquí tengo 23, pero apenas tengo 20 bien. Hay 26 conectados, tengo 28. Ah, es que falta Pedro Camacho. ¿Está Pedro Camacho o no? ¿Quién más faltará? Faltan 2 personas. No, denme 3 minutos mientras arreglo esto.
Listo, perfecto. Ahí está. Las personas que tuvieron algún tipo de falla, pues acá les anoté esas fallas. Ok, Nicolás, ¿tuviste mi mensaje? sí, Andrea, sé que tuviste falla, por eso pues lo anoté acá. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos pues cómo se transmite esto a la economía local. Entonces, para verlo, tenemos que hacer el modelo ahorro-inversión, pero en economía cerrada. Pero ahora lo vamos a tratar del mundo, a través del mundo, porque está cambiando el ahorro mundial. Pues acá tendríamos, en lugar de Q, tendríamos la tasa de interés internacional. Acá en lugar de XN, vamos a tener el ahorro mundial o la inversión mundial, cualquiera de las dos. También va a ser el ahorro o la inversión mundial. Y estará la inversión en función de la tasa de interés mundial. Camila Jaramillo también tuvo falla de internet. Es Nicolás, muy qué pena. recurrente que les ocurran fallas de internet. De pronto a quién, a Lola Díaz, Nicolás, lo que pasa, tiene muchas no, yo fallas. sí respondí. No, yo sí respondí, Sí, pero no, acá lo tengo al pregunto principio la como que pues de estaba forma respondiendo. general. Ah, Ya, no, sí, sí, ¿sabes qué es lo ya, que pasa? Que era cuando por uno, eso. por ejemplo, está en la casa con más personas, por ejemplo, en este caso yo estoy con mis primos y ellos dos están conectados al colegio, el internet falla un... Entonces, pues cuando sí, con más personas en la casa conectada a la universidad o al colegio, es cuando se cae demasiado la señal y pues ahí es cuando uno se le sale de las manos. Está bien, perfecto. No, no hay problema. Em, Nicolás, sí, a mí hasta ahora me deja conectar, qué pena. ya. Sergio, ¿quién? Macías. Macías. Listo. Sergio Macías. ¿Algún otro comentario sobre las conexiones o algo que quisieran compartir? Bien, entonces, si aumenta el gasto público mundial y se reduce el nivel de impuestos mundial, eso estamos haciendo. Entonces, acá, esta curva se va a desplazar hacia la derecha, la del ahorro, porque si aumenta el gasto público, perdón, se va a desplazar hacia la izquierda, si aumenta el gasto público, se va a reducir el ahorro mundial. ¿Y qué le pasaría a la tasa de interés mundial? Pues va a aumentar, ¿cierto? Como aumenta la tasa de interés mundial, se va a alterar la inversión local. En este caso, pues se va a reducir. Como siempre, más tasa de interés, menos inversión. Entonces acá, en realidad, este S menos I, acá el I, pues es función de R estrella. Enrique, Qué pena, Nicolás, ¿podrías repetir, por favor? Porque es que el ahorro baja en el modelo de ahorro. sí, pues por lo que S es Y menos C menos G. Entonces, si aumenta G y si se reduce T, aumenta C, y pues todo eso haría que se redujera S.
Este es ese mundial. No sé si queda claro, Enrique. No, 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 o sea, también no entiendo por qué baja G y C cuando, pues, en el exterior bajan, perdón, suben el gasto público y reducen los impuestos. ¿Es eso? Sí, es decir, lo que está haciendo acá el gobierno de ese país grande es cambiar su nivel de gasto público, lo incrementan, reducen sus impuestos y eso hace que aumente su consumo, y pues eso hace que se reduzca su ahorro mundial. Ok, entonces ahí se toma como ahorro mundial, ¿sí? Exacto. Acuérdense que, o sea, este modelo es el de economía cerrada, por lo que este es los mercados de ahorro mundiales. O sea, esto es un mercado gigantesco, este de acá. Piensen que acá el ahorro está dado en trillones de dólares, pero la economía pequeña y abierta solamente maneja su economía en billones de dólares. Entonces, cambios en su ahorro, pues no van a alterar la tasa de interés. Pero cambios en el ahorro de una economía grande y abierta sí lo van a alterar. Pero Nicolás, Sí, entonces ¿por qué los dos se mueven igual? no hemos movido este. Pero no, y el de arriba que movimos hace ratico. Pues no Ah, ratico. pues es que este es otro caso, ¿no? Esto es política Sí, fiscal sí. local, y este es el extranjero. Pero esto es algo totalmente diferente, ojo. Revisen los ejes, y acá revisen los ejes. Es algo totalmente diferente. Ok, entonces, como aumenta la tasa de interés mundial, ¿qué le ocurriría a la inversión local? Esto ya lo dije, pero quiero que ustedes me lo recuerden. La inversión local se reduce. Exacto. Entonces se reduce la inversión local. Esto de acá cae. ¿Cómo hago para ponerle una flechita? No, no se puede. Listo, bueno, este cae. Si cae la inversión local, entonces, ¿qué le ocurriría a ese menos I? Menos. ¿Se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda? ¿Se desplazaría hacia la derecha? Si este cae, pues se va a restar menos, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Exacto. ¿Puedes explicar otra vez por qué hacia la derecha, Nicolás? Por favor? Solamente por matemática. S menos I. Si I se reduce, entonces pues el S menos I va a aumentar. Ok, ok. Gracias. Bien, perfecto. Entonces acá esto se desplaza hacia la derecha. Y esto pues es al final lo Nicolás que es la nos interesa. local, ¿cierto? Sí, esta es la de la economía local. Sí. Sí, Esteban. Sí, cuéntenme. No, no estoy escuchando. Nicolás, y ahí, digamos, uno no podría concluir que baja el precio de la canasta. Exacto, eso va a suceder. Se devalúa la canasta local. ¿Y eso no haría que aumente el consumo local también? No necesariamente, porque son precios al interior, son precios, no, es decir, son precios relativos al exterior.
Pero sí los bienes y servicios, o sea, es decir, los precios relativos son los que cambian, no los precios como tal de cada uno. Ah, ok, entonces ahí sí aumentaría la exportación. Sí, eso sí. Ok. Y pues tiene todo el sentido, ¿no? Si el gobierno de esta economía grande y abierta está gastando más en bienes y servicios, pues a quienes se lo van a comprar, pues a la economía pequeña y abierta. Parte de todos esos bienes y servicios se los van a comprar a la economía pequeña y abierta. Entonces acá arrancábamos en un nivel X0, exportaciones netas, aumentan las exportaciones netas, y antes teníamos un nivel de tasa de cambio real, acá en Q0, y ahora se reduce a un nivel Q1. Nicolás, Sí, Nicolás, hay algo de eco, Esteban. Si quiere, escríbame la pregunta. ya. eh, Uno cómo sabe, o pues cómo supiste que la tasa de interés aumentaba en este caso. Por el efecto sobre el mercado de ahorro mundial. Es decir, cada vez que hagamos un cambio de política fiscal o de algún tipo de política en el extranjero, tenemos que hacer este modelo ahorro-inversión en economía cerrada. Y acá decimos, como G aumenta, el de ese país grande, y T se reduce, entonces eso va a hacer que S caiga. Entonces, si hay menos ahorro en el mundo, pues ese ahorro va a tener un mayor precio en términos internacionales. Va a aumentar R internacional. Y como se afecta a R internacional, pues ocurriría todo el efecto local. Ok. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta de este efecto? Si fuera lo contrario, si se reduce el gasto público y aumenta el nivel de impuestos en el exterior, pues sería acá el espejo. Esta se desplaza a la derecha y esta se desplaza hacia la izquierda. Nicolás, una pregunta. Sí, dime. No se va a dar nunca el caso de que se eleva el gasto público y también se eleva el nivel de impuestos, Lucy. Pues podría suceder en la realidad, porque esto es como aumenta nuestros ingresos y gastamos en lo mismo. Luego hacemos ejercicios numéricos de ese, porque ahí van a haber dos efectos que se contraponen, entonces tenemos que saber cuál domina en términos numéricos. Acá dominaría el efecto del gasto público, intuitivamente, es por lo que los impuestos están a través de la propensión marginal a consumir. Muy buena pregunta esa. Ok, gracias. Bien. Ahora vamos a ver el caso de una política comercial. Esto es, la economía local impone un arancel a las importaciones de bienes y servicios. Pues, normalmente los políticos lo hacen porque son más los políticos que los economistas los que tratan de tener estas medidas, para intentar proteger a la industria local de los precios del extranjero. Normalmente se dice que este tipo de políticas alteran negativamente el bienestar, porque imagínense que pusieran un arancel a los celulares, a las tabletas, a los portátiles, a los televisores, a los automóviles importados, pues al final le van a quitar bienestar al consumidor. Y eso es cierto.
Eso es totalmente cierto. O sea, es decir, restringen al consumidor para consumir algunos bienes y servicios. Sí, Enrique. Digamos, ¿cómo podría ser esa relación con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos de que Trump, pues, acaba de cerrar, de decir que no puede operar más TikTok y tampoco WeChat? Eso también sería más o menos como por el estilo. Pues no es, sí, al final eso es un tipo de servicio, eso es un tipo de servicio. Lo mismo que en China prohíbe, nadie puede acceder libremente a Internet sin ser monitoreado y de pronto juzgado por todo lo que revisa en Internet y al final solamente pueden ser consultas. Sí, eso son restricciones a los bienes y servicios, eso altera el bienestar de las personas. Entonces, Otra pregunta, qué pena. sí, sí, Sergio. Bueno, ¿eso se hace de algún modo para proteger como tal el producto que se hace acá? Como para que la gente Exacto. consuma o sea, acá. Pero si Colombia, supongamos, Colombia no produce, yo qué vas a ver, maíz, un ejemplo. Si Colombia no produce maíz y necesita importar, y pues digamos que es un bien necesario, ¿el gobierno igualmente le pondrá aranceles? Exacto, ese es el punto. Entonces, digamos que acá hay muy pocos productores de maíz. Entonces, lo que hace el gobierno es, oiga, ayudemos a estos pobres tipos, le pongamos un arancel a las importaciones de maíz, que afuera es mucho más barato, y al final nosotros los consumidores vamos a tener un maíz mucho más costoso y los productores de maíz local, que son pocos, van a ganar, van a estar protegidos. Entonces, en ese sentido, es una medida negativa, las medidas proteccionistas, porque impiden a los consumidores tomar sus decisiones de consumo y eso altera su... Sin embargo, eso también puede pasar al contrario. Puede que la importación de algunos bienes y servicios tal vez altere de forma negativa el bienestar del consumidor. Les pongo un ejemplo, si tal vez un poco extremista. Pero para hacer la idea más radical. Si esta fuera una economía cerrada en la que ni siquiera pudiéramos viajar entre países, seguramente el COVID-19 no habría llegado acá al país. Entonces digamos que el hecho de que todas las economías del mundo estén conectadas, pues hace que ese tipo que no es un bien o servicio, pero se transmite ese tipo de enfermedades. Ahora, siendo un poquito menos radical y menos extremista, eso también puede ocurrir con las máquinas. Supongan que en el exterior están produciendo muchas máquinas para reemplazar personas de cajeros, como los tipos que antes estaban en los parqueaderos y ahora uno sencillamente va con una máquina, le pasa el billete y él le hace toda la cuenta, le da las vueltas y listo. Pues eso es un efecto muy negativo sobre esas personas. Es decir, si nosotros importamos muchas máquinas, seguramente la clase, digamos, trabajadora va a ver alterado su bienestar de forma negativa. Entonces, en ese sentido, importar bienes y servicios, pues también puede llegar a alterar de forma negativa el bienestar. No es más la regla, eso es más la excepción a la regla, pero es para discutir el balance. No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar al respecto. Bien, entonces vamos a ver los efectos de esta política. Acá utilizando el modelo ahorro-inversión en economía abierta. Entonces, si se impone un arancel a las importaciones de bienes y servicios, ¿y Julián? Nicolás, es que no sé, estoy como confundido, pues si cómo vas a utilizar ese modelo, estoy confundido porque a mí me enseñaron que cuando se hace un arancel de importaciones de bienes y servicios se utiliza la gráfica de demanda y oferta normal, la que pues uno aprendió en economía. No Claro, sé. eso sería para solamente ese bien, ese bien. Acá vamos a ver cómo se transmite eso al agregado.
a nivel de competencia total. Eso es totalmente cierto. Que si se impone un arancel, pues aumentan los costos de ese bien y servicio, y dependiendo si se impone sobre los consumidores o sobre los productores, eso se puede transmitir de forma diferente. Eso es totalmente cierto. Acá lo estamos viendo en el agregado, en la salida neta de capitales y exportaciones netas. Pero bien. Perfecto, gracias. Entonces, si se impone un arancel a las importaciones, ¿qué le ocurriría a XN, a las exportaciones netas? Pues aumentan, ¿cierto? Exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Si se pone un arancel a las importaciones, pues vamos a importar menos. Entonces, XN de Q se va a desplazar hacia arriba. Entonces, si solamente miramos el efecto sobre Q, ¿qué le pasaría? ¿Se apreciaría la moneda local o las canastas locales, o se devaluarían las monedas locales, las canastas locales? Se aprecia. Se aprecia, ¿cierto? Más costosas. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora, como vamos a importar menos bienes y servicios, va a haber más demanda de moneda local, y como hay más demanda de moneda local, Q se aprecia. Estamos en un nivel Q0. No sé esto por qué se le pone mayúscula Q0. Ay, Dios mío. Listo. Q1. Es decir, el efecto para proteger a las importaciones, lo que va a hacer es que el efecto va a ser es que todos los bienes y servicios ahora van a ser relativamente más costosos. En el neto, al final, ¿qué le ocurriría a XN en el equilibrio? El equilibrio, pues, es donde las dos se interceptan. ¿No sería igual? Exacto, no cambia, ¿cierto? Se mantiene constante. Entonces, ¿cómo así? Pues el efecto es muy claro. Si se imponen arancel a las importaciones, pues se van a importar menos de esos bienes y servicios. Pero como todos los bienes y servicios ahora van a ser más costosos, entonces vamos a importar más de los otros bienes y servicios, de otros tipos de bienes y servicios, porque ahora todo es más costoso acá, en general. Entonces, esos dos efectos se van a compensar. Va a ser una protección para esa industria, pero toda la economía va a sufrir de mayores precios de todos los otros bienes y servicios. Entonces, al final, XN no cambia. O sea, en conclusión, es pésima idea hacer eso, ¿o no? Sí, a excepción pues de esos tipos de bienes y servicios que yo les comentaba, de máquinas que van a reemplazar la mano de obra, o cosas que son potencialmente dañinas para los consumidores. En ese sentido sería malo. Es decir, y normalmente el gobierno pues hace esto por lobby. Es una industria muy grande acá, que quiere ser protegida, y altera y influencia a los hacedores de política que cambian la regulación, y ellos los protegen, imponiendo esos aranceles. Normalmente sucede así, no es por criterios de bienestar. No sé si tienen alguna pregunta, algo que agregar. No.
qué pena, es que no te puedo escuchar muy bien de por qué pues las importaciones y las exportaciones se mantienen igual. Son dos efectos. Uno es, como se impone un arancel a las importaciones, pues se reducen las importaciones de esas industrias que fueron protegidas, pero como aumenta el costo de todos los bienes y servicios locales, ahora vamos a importar más bienes y servicios, pero de todos los demás, por lo que los de acá son muy caros. Ok, gracias. Bien. Vamos a hacer un ejercicio numérico, ahora para este modelo. A ver. Considere una economía descrita por las siguientes ecuaciones. Vamos a decir que y es igual a c más i más g más xn. Y va a ser 5000, g va a ser 1000, y los impuestos también van a ser de 1000. C va a ser 250 más 0.75 por y menos t. La inversión va a ser 1000 menos 50 por R. Dejémoslo acá, R estrella de una vez. XN va a ser 500 menos 500 por Q. Y la tasa de interés internacional vamos a decir que va a ser de 5. Acá yo podría hacer una variación de este ejercicio, ojo, y es que encontraran ustedes esa tasa de interés. Acá la estoy dando, pero digamos que el primer corte ya fue enfocado en esto. Entonces, pues acá lo voy a poner así, pero se puede generar esa variación. A, encuentre el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y Q de equilibrio. Y B, suponga que G aumenta hasta 1250. Encuentre el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y Q de equilibrio. Explique los cambios. Empecemos por el A. Entonces encuentre el ahorro nacional. Esto es Y igual a, S igual a Y menos C menos G. Sería 5000 menos 250 menos 0.75 por 4000 menos 1000. Y esto da, esto es 3000, entonces acá iría 1000, Y menos C menos G. Acá iría 2000, perdón, 1750 sería. Bien. Nicolás, una cosa. ¿Sí, Julián? Ah, no, ya vi. Bueno. Ok. Entonces ya tenemos ahorro nacional. Inversión, ¿cómo encuentran este? ¿Cuánto les da la inversión más bien? 750. También, perfecto.
Solamente reemplazan acá R estrella. Listo. Antes nosotros encontrábamos pues, la inversión con el equilibrio. Ahorita solamente va a ser un número, va a estar dado. La balanza comercial, ¿cómo encontramos XN? Puede ser igualando la de XN y la primera, la de Y. Sí, pero hay una forma mucho más sencilla, que es ya utilizando una manipulación de esta. Es decir, acá ya tenemos Y, C, I y G. Entonces acá volvemos a reemplazar todo eso. Pues eso se reduce en algo que es, y por eso se los pregunto en este orden, que es S menos I, ¿cierto? XN habíamos dicho que es exportaciones netas, la balanza comercial, es la salida neta de capital. Ya tenemos S, tenemos I, entonces sabemos que XN va a ser de 0. Exportamos la misma cantidad que importamos. Y Q, pues solamente hacemos 0 igual a 500 menos 500Q. Nicolás, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué XN es 0? Por lo que es S Ya. menos I. O sea, no estabas cogiendo la fórmula de arriba con Q, sino lo que ya tiene. Pues lo que sabes. De hecho es la misma, porque Y menos C menos G, pues es S, y menos I es S menos I. Ok, Bien, gracias. perfecto. Entonces Q nos va a dar 1. ¿Cómo interpretan ese 1? ¿Qué quiere decir ese 1? La canasta. Nicolás, puede ser que Lo de que hay paridad de poder adquisitivo. Exactamente, ese era el concepto. Creo que lo que también iban a mencionar y es que una canasta extranjera tiene el mismo, o la podemos intercambiar por una canasta local. Es decir, las dos tienen el mismo costo. Perfecto. Entonces partimos de eso. ¿Esa conclusión, Nicolás? Qué pena. De la clase antepasada, No, sí, pero ¿de qué? O sea, ¿de qué dato? de Q. Ok. Listo. Eso era el A. Y B, Nicolás, entonces, S1 es la sí, paridad sí, estoy escuchando. adquisitivo, pero no, estoy un poquito confundida con eso. Sí, el 1 quiere decir que se cumple la paridad de poder adquisitivo. Eso es que todos los bienes y servicios cuestan lo mismo en cualquier parte del mundo. Ah, eso sí es igual a 1. Ya. Sí, Listo. exacto. Entonces, B. Suponga que G aumenta hasta 1250. Vemos esto. Encuentre el ahorro nacional. Entonces ese daría, haciendo cálculos, 500, ¿cierto? Acá solamente aumenta 250, negativo. Entonces se reduce en 250. Eso sería ese. La inversión sigue siendo 750, la tasa de interés mundial no ha cambiado. Entonces, XN, ¿cuánto sería? Menos 250. Fíjate.
Sí, Sofía. Una pregunta, ¿por qué en el otro y si pues y ese es igual, pero en este no? O sea, tú como pues dijiste que en el otro era igual y en este no. Por las condiciones, digamos acá, yo arreglé los números de tal forma que arrancar en 0, xn, pero no tienen por qué ser iguales, puede haber desbalances. No, pero Acá, ¿cómo sacas y entonces? lo reemplazo aquí. 1000 menos 50 por 5. Ah, listo, gracias. Bien. Entonces acá habría déficit comercial. Ok. ¿Sí, Enrique? Sí, no, era lo que acabas de decir, que eso significa que hay un déficit comercial. Bien, sí. Este puede dar negativo, no se asusten si da negativo. Listo. Y la última, ahora xn de q, acá esto sería menos 250 igual a 500 menos 500q. Es decir, q da 750 sobre 500, creo que eso es 1.25. ¿Cuánto es eso? No, 1.5. 750 sobre 500, sí, 1.5. ¿Qué es lo que quiere decir que hay déficit comercial, lo del ahorro y la inversión? Se puede ver desde dos maneras. Importamos más de lo que exportamos o estamos invirtiendo más de lo que ahorramos. Las dos son equivalentes. Vale, gracias. Bien. Ahora, Nicolás, espérenme. este 1.5 sería que es más costoso pues las cosas en el exterior. Exacto. No, son más baratas en el exterior, son más caras en el interior. Espérenme porque tenemos exactamente este mismo gráfico. Decir, porfa, que se me cortó. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué Ya, que las cosas en el interior son más costosas que en el exterior. Gracias. Nicolás, dijiste que eso es que exportamos más de lo que importamos o al revés. Importamos más de lo que exportamos y así es negativo. Nicolás, una pregunta un poco fuera del tema. ¿Está bien, Sergio? Cuéntame. El parcial no es acumulativo, ¿verdad? Es decir, puede que acá les aparezca algo de modelo de ahorro e inversión del primer corte, pero pues no va a ser el foco del examen. Entonces acá fíjense, es el mismo efecto que teníamos arriba. No, me faltó una lineecita. Esperen. Estas dos. Solamente que acá lo estamos viendo con numeritos. Entonces acá tendríamos Q0, habíamos dicho que era 1. Luego aumenta bueno, 1 y xn0 era 0. Partíamos desde una balanza comercial equilibrada. Aumenta el gasto público. Como aumenta el gasto público, se reduce el ahorro local y por tanto S menos I se reduce. Eso hace que ahora xn que sea menos 250 y Q en términos locales se aprecie o en términos extranjeros se devalúe. El local ahora va a costar más, los precios locales ahora van a ser mayores que los precios del exterior. Exactamente el mismo efecto que teníamos, pero ya visto con números. Esta función pues va a ser 500 menos 500Q
Y esto como eso, son números, pues por eso van a estar así, verticales. ¿Les queda alguna duda de esto? No, señor. Bien, perfecto. Entonces dejemos por ahí. La otra clase vamos a arrancar un gran tema, que es el modelo, y digo grande porque nos va a gastar muchas clases, que es el modelo ahorro-inversión. Esos son dos capítulos, perdón, no el modelo ahorro-inversión, el modelo ISLM, discúlpenme. Son dos capítulos del libro de Mankiw. Están muy claros, el primer capítulo es modelo ISLM parte 1, segundo capítulo modelo ISLM parte 2. Con base en lo que veamos la siguiente clase, vamos a hacer lo de la actividad que representa un bono, que va a ser el viernes. ¿Ok? Listo, Nicolás. Gracias. ¿Listo? Listo, Nicolás. Chao, que tengan buen día. Nicolás. Gracias, Chao, Nicolás. Chao, que les Nicolás. vaya bien. Gracias. Bien. Nicolás, Sí, cuénteme, Julián. una pregunta. ¿Va a haber otro taller antes del parcial? Sí, otros dos. Ya casi les dejo uno, que es el de este tema de modelo ahorro-inversión. Y Ajá. aproximándose al parcial, les dejo otro de modelo ISLE. Perfecto, con la misma metodología del primer corte. Sí, exacto. Ah, listo, perfecto. Bueno, chao. Bien. Chao, Julián. Hablamos. Bueno, chao. Lo mismo. Chao, Nicolás. Chao. Chao, José. Hablamos. Hola, Nicolás. ¿Será que pudiste ver? ¿Ya no hay problemas con el parcial? Sí recibí su correo, Javier, pero no he revisado el video. Ok. Apenas lo revise, sí, le cuento y cambio la nota. Claro que sí. Muchas gracias, Nicolás. Listo. Está bien. Chao, Javier.